completando el contenido de lo que va a ser el primer parcial o primer corte. Y ya tenemos la fecha que es el 12, martes 12. El lunes no hay clase, estudian fin de semana, estudian lunes más. Y el martes, como tenemos a esta hora a las 10 menos cuarto nos estamos juntando en la facultad, va a ser presencial. Y ahí en el ambiente 22-8-13, nos juntamos en el hall por ahí, ¿no? Y ya nos vamos a acomodar. ¿Ya? Está bien la fecha, ¿no? Le estoy dando el lunes que no va a haber clase como para que estudien y tienen fin de semana. Así que aprovechar de sacar buena nota. ¿Perdón? ¿Qué aula dijo? Disculpa, doctor. 22-8-13. Ahí está, del hall principal, ahí subiendo las graditas. Creo que está la primera, la segunda por ahí. Están marcaditas ahí. Ese es donde pasábamos siempre con este grupo. ¿Ya? Entonces está bien la fecha, ¿no? Y tienen el lunes para estudiar. Continuamos entonces con este tema, que también es interesante como rama de la farmacología, porque aquí ya hablamos del mecanismo de acción y vamos a dar otros detalles sobre los receptores, y eso es importante. Tiene, yo digo, sentido práctico y lo que el clínico tiene que saber. Entonces dice farmacodinamia o dinámica, el estudio de los mecanismos por medio del cual los fármacos producen reacciones biológicas en el organismo vivo. Los medicamentos se denominan activos cuando su administración causa acción y efecto en el paciente, que es posible de observar. Entonces, eso va en relación a las características de la droga. Yo pongo una droga estimulante, voy a ver a mi paciente un poco más activo, las funciones celulares. Pongo un medicamento que es depresor, va a estar más tranquilo, el caso de los tranquilizantes, los anestésicos, ¿no? También podemos definir, dice la farmacodinamia, que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos. Esos son por los que se producen, ¿no? Cuando en la interacción ya de los medicamentos y su efecto bioquímico, su necesidad de acción, dice. Lo que el organismo le hace a la droga, ¿no? Ahí está. En cambio, dijimos ahí con el otro concepto, la droga le hacía al organismo, ¿no? Luego tenemos el mecanismo de acción. ¿Cómo se define el mecanismo de acción? Dice la interacción de las moléculas de un fármaco y las células de un organismo. La farmacología corresponde al estudio de los mecanismos de acción. La farmacología molecular, ¿no? Entonces, el efecto de los fármacos se describe si estos tienen las siguientes condiciones, ¿no? Primero, aquí vemos, a ver un ratito, rastreador para proteger la privacidad. Un ratito. Algo no me quiere cambiar. Un ratito, ¿ya? Ahora sí. Las siguientes condiciones, dice, el medicamento debe alcanzar el área donde será activo. El fármaco debe interactuar con algún cambio de la función que desarrolla el sistema. Ahí va en relación a las características de droga. Ya dijimos droga estimulante, depresora, neutralizadora, si quieren. El cambio ya debe producir una respuesta. Hay una pequeña, debe producir TINA, dice, es una respuesta capaz de ser medida.
Entonces, eso lo vemos, pues, ¿no? En el tiempo, el paciente nos va a manifestar. Yo digo, esta respuesta está latente, el paciente la está manifestando, y si en el tiempo eso va en relación de que cada medicamento tiene su vida media, que llamamos, ¿no? Vamos a definirlo más allá. Luego tenemos el concepto de receptores. Dice, los receptores son componentes celulares con los que interactúan los medicamentos. O sea, es el sitio donde un fármaco debe acomodarse para producir su efecto, acción y efecto característico. Actualmente se ha demostrado que los receptores tienen propiedades diversas, algunos los consideran proteínas, otros lípidos, enzimas, mientras que otros autores o en la realidad aún no están identificados, ¿no? Pero intervienen en importantes funciones celulares como sistema de transporte, sistema sensible o directamente en el cerebro los neurotransmisores que se llaman, ¿no? Entonces ese es el concepto de receptores. Podemos decir receptores biológicos, receptores celulares. Vamos a ver más allá dónde se encuentran. Características de los receptores. Son de naturaleza enzimática, nucleoproteica y aún no es conocida o no identificada. Algunos autores dicen directamente, son enzimas del organismo. La mayoría de ellos se los encuentra en la superficie de la célula, otros en el interior de ella. Sus cambios se traducen en cambios eléctricos y bioquímicos, ¿no? Entonces ahí, para que actúen, tiene que haber, para que ingresen, aquellos que están ubicados en el interior de la célula tienen que penetrar para que nos dé una respuesta como tal o que se produzca la interacción. Tienen estructuras tridimensionales similar a la estructura del fármaco, ¿no? Entonces tiene que ser similar para que compitan en esa interacción que se da. Y aquí hay un pequeño esquemita, fíjense, de lo que hemos hablado, algo nos da a entender. Dice en la interacción, ya se produce el mecanismo de acción, fármaco-receptor, se acomodó ahí y como tal tenemos temporalmente lo que se llama complejo fármaco-receptor y eso da lugar a una acción y efecto del fármaco y como tal la respuesta farmacológica que esperamos cuando administramos el fármaco, ¿no? Ahí arriba dice, en este complejo fármaco-receptor, como están unidos en esa interacción, hay una constante de asociación. Pero como es un proceso temporal y medible, como hemos dicho, que se observa cuando administramos al paciente, hay también una constante de disociación, porque el proceso es reversible. Entonces, el mecanismo de acción repitiendo, se produce la interacción fármaco-receptor y ya se han unido o se han combinado y nos da el complejo fármaco-receptor con característica momentánea de que es una constante asociación. Entonces tenemos acción y efecto y como tal la respuesta farmacológica. Pero es temporal, viene la constante de disociación, el fármaco se disocia y continúa con la evolución hasta ser eliminado. Entonces esa es la importancia que tiene, ¿no? Este esquemita nos muestra ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Continuamos. Selectividad y reversibilidad. Fíjense estos conceptos también. Ahí decimos selectividad se define como la afinidad de un fármaco por determinado tejido. Para que tengamos un ejemplo, podemos hablar de los tranquilizantes y de los anestésicos. Tienen selectividad por el sistema nervioso central. Son agentes depresores, ¿no? Entonces hay que manejarlo con tal cuidado y más que todo vienen expresados ya en porcentaje para su concentración en mayor o menor y luego hay que colocarlos de acuerdo al peso del paciente. Luego viene el otro concepto, reversibilidad, dice la capacidad que tiene el fármaco de separarse del sitio. Hablamos de la constante primero de asociación y como es proceso reversible, se puede separar del sitio de unión, ¿no? Ahí está. Dos conceptos importantes y manejables. Luego dice potencia, a veces dice el clínico, necesito
un fármaco potente, dice, no, pero más que todo tenemos que fijarnos en la eficacia del fármaco. ¿Y qué se define? Potencia es la acción y efecto de una droga que se logra a una dosis determinada. Pero ¿qué me interesa más entre potencia y eficacia? Que el fármaco sea eficaz. Por ejemplo, hablamos de los antiparasitarios, de acuerdo a la, ya tenemos resultados de laboratorio, yo tengo que hacer la elección de este antiparasitario para ese tipo de parásito que está produciendo el cuadro clínico, que sea eficaz y que me elimine, si es una carga masiva, que me elimine el mayor porcentaje cuando yo lo aplique. Que lo aplique en esa carga masiva, mi paciente de repente está anémico, entonces yo manejo los tipos de dosis. No está en condiciones mi paciente, la carga es muy pasiva, de repente es un parásito que está alimentando de sangre, está produciendo anemia, ahí estoy colocando ya los antianémicos, o por ahí muy anémico, decido yo si no tengo sangre entera para una transfusión, de repente tengo derivados de la sangre, ¿no? Pero son complementos que se van como un tratamiento a una causa en este caso. Entonces, en antiparasitario decimos elegir el parásito de primera elección, o sea, aquel que tiene mayor eficacia contra ese tipo de parásito que ha sido identificado, ¿no? Entonces, entre potencia y eficacia hay alguna diferencia, pero más que todo nos interesa que el fármaco sea eficaz. O si es un cuadro infeccioso, yo digo, bueno, la infección está a tal nivel. Es un cuadro agudo, ya yo sé como clínico, he estudiado bacteriología, microbiología y digo, ahí este cuadro, aquí tales son los agentes que están produciendo el cuadro clínico. Entonces, debo hacer la elección de aquel agente antimicrobiano que tenga acción acentuada sobre ese órgano o sistema que está afectado, manifestando el cuadro infeccioso, ¿no? Ejemplo que se da. Luego hablamos de drogas específicas y no específicas, ¿no? Tenemos drogas que actúan, las específicas actúan a baja dosis. De repente tienen, por ser específica, tienen una mayor concentración. Entonces la dosis va a ser más baja con relación a las otras. Actúan sobre una estructura de la célula o sobre un receptor. Son drogas que tienen igual estructura química, por lo tanto, igual acción farmacológica. Cambio, tenemos las no específicas, actúan a dosis mayores. Y ahí podemos citar el agente o los antimicrobianos de amplio espectro, que están indicados para todo tipo de infecciones, pero la eficacia no es tan efectiva, ¿no? Porque está actuando de modo general, ya es una droga no específica. Ahora, que yo diga, tengo una duda que se puede presentar una infección mixta, ahí sí me cae bien un agente antimicrobiano de amplio espectro. Y ahí hemos visto, vamos a ver, cuando hablemos de los antimicrobianos, espectro reducido, espectro medio, intermedio y espectro amplio. Por ejemplo, en las presentaciones de las tetraciclinas van a ver ustedes, o tengan la curiosidad, dice, tetraciclinas, agente antimicrobiano de amplio espectro, como si fuera la solución para todo. Pero en un caso específico no actúa porque es un agente bacteriostático. Cambio que mantiene nomás por ahí, puedo controlar el cuadro, pero no nos da una eficacia total. En un cuadro agudo tenemos que actuar a aplicar un agente bactericida que lo ataque al agente causal y que le cause la muerte para controlar el cuadro infeccioso. Entonces, esto sería de las drogas no específicas. Luego y esto lo vimos ya, ¿no? La biodisponibilidad, y eso lo menciona el laboratorio, es la rapidez y magnitud de la absorción que tiene una droga con relación a su determinada presentación medicamentosa. Dice, este es un medicamento biodisponible. Y aquí está lo que decíamos vida media. ¿Qué es la vida media? ¿Se acuerdan que vimos los tipos de dosis? Cómo la administración endovenosa rápido llega al punto máximo de concentración, ¿no? Entonces, vida media es el tiempo necesario para que se reduzca el 50%. Llegó rápido, pero como está en la circulación, va disminuyendo y el tiempo es menor. Y comparaba con la vida o con la vía
intramuscular a subcutánea tiene mayor tiempo, ¿no? Entonces son ventajas que tenemos que conocerla también. Pero todos los medicamentos tienen su vida media. Por eso decimos, de acuerdo a la latencia del medicamento administrado, no todos los fármacos también se administran en un tiempo promedio, el mismo tiempo, cada 8 horas, cada 12. Es variable. Y también esos medicamentos que tienen vida media más larga, ahí también cuesta que sean eliminados, ¿no? Están más latentes en el organismo. Entonces es medible la vida media. Luego viene el concepto de las interacciones medicamentosas. Dice, son respuestas farmacológicas en sentido de aumento o disminución de dos o más drogas a través de la combinación o asociación al ser administradas al mismo tiempo. Y esto ya dijimos, ¿no? Para entenderlo mejor, cuando yo tengo un problema, un caso clínico y tengo que aplicar 3 o 5 medicamentos. Y en humano de repente, de modo general, hay se aplican más medicamentos en un inicio de un cuadro infeccioso o un cuadro patológico, ¿no? En nuestro paciente sí. Y ahí es donde se dan estas interacciones, porque dan lugar a acciones sinérgicas o de aumento, a acciones antagónicas que se bloquean o directamente pueden ser algunas acciones tóxicas que dan lugar a un antidotismo, ¿no? Que lo puedo van a interactuar entre ellas, ninguna una a la otra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el clínico acá? Aplicar los medicamentos en función de prioridad. Yo digo, a este paciente tiene una elevación de temperatura en el cuadro infeccioso, primero coloco, antes que convulsione mi paciente, coloco vía endovenosa un antifebril o antitérmico, ¿no? O antipirético, también se llama. Entonces ahí no espero tiempo de absorción, ya está en la circulación, 5 minutos, aplico, mi paciente está muy dolorido, aplico un agente analgésico también, porque está para controlar los dolores que tiene. Ahí. Entonces ya van 2. Puedo esperar uno más, de repente por ahí, si hay urgencia, quiere convulsionar a mi paciente, le puedo aplicar un anticonvulsivo. Y si voy a aplicar unas vitaminas, ya puedo utilizar otra vía, pero ahí evito estas interacciones que se van a dar. Entonces dice interacciones en sentido, son respuestas en sentido de aumento o disminución, ¿no? Y aquí vemos los tipos de sinergismo, cada uno con su hueste. Miren lo que dice, sinergismo, aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra cuando se trata de acciones farmacológicas similares. Entonces, el sinergismo puede ser de suma o de potencia, con su respectivo concepto ahí, sinergismo de potencia, de suma aditivo, sinergismo de potencia, ¿no? 2 tipos tenemos. En el caso del antagonismo, dice, es la disminución o acción de la acción farmacológica de una droga por aumento, por influencia de otra. Ahí, por ejemplo, en el caso de uso antimicrobiano, no es un error grande que yo aplique un bacteriostático con un bactericida. Se anulan y ninguno actúa, ¿no? Ahí tenemos los tipos de antagonismo competitivo con su respectivo concepto. Luego tenemos antagonismo no competitivo, ocurre en caso de droga de estructura química diferente y ocupan 2 clases de receptores, dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Y luego tenemos el dualismo competitivo. Se produce cuando una droga parcial va desplazando al agonista completo de los receptores relacionados con la concentración y la dosis del fármaco, ¿no? Entonces, estos serían los tipos de sinergia. Y antidotismo está referido a los antídotos en cuadros de intoxicación. Dice referido a los venenos y contravenenos que afectan al organismo animal. Y de modo general, va como una indicación acá, o para tomarla en cuenta, podemos indicar que cada caso de intoxicación tiene su tratamiento específico o cada veneno tiene su antídoto de elección. Aunque no todos los venenos tienen antídoto de elección, y ahí tenemos que hacer, si no hay el antídoto de elección, tenemos que hacer el tratamiento sintomático.
De modo general, en el cuadro de intoxicación, cada caso de intoxicación tiene su tratamiento específico. O tiene tratamiento etiológico y también tratamiento sintomático, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Ninguna, continuamos. Doctor, Dígase, aquí un cuando ratito, dijo, diga, ¿sí? cuando dijo antagonismo, las, las bactericidas y qué más, si se mezclan, se... Bacteriostático. Eso lo vamos a llevar cuando hablemos ya en el primer tema de agentes antimicrobianos. Ahí vamos a describir todito qué es qué es un bacteriostático, qué es un bactericida. Y ahí es donde comete error el clínico. Dice, cuando tengo un problema infeccioso, un cuadro agudo, nosotros tenemos que hacer la elección para administrarle a nuestro paciente de un agente bactericida. De acuerdo a su concepto, este agente va a matar aquellos microorganismos que están produciendo el cuadro clínico. En cambio, en el otro solamente hay un mantenimiento, medio lo atonta, pero no lo mata porque tiene, como dice su acción, su nombre, bacteriostático. Lo puede controlar temporalmente, pero no solucionamos el cuadro infeccioso. En cambio, con el bactericida sí. Ahora decimos, puse un bacteriostático, un bactericida, lo combiné, puede decir el clínico. Ya es un error eso. Los dos se anulan, hay una acción competitiva ahí que es de anulación. Ninguno actúa, ni actúa el bacteriostático ni actúa el bactericida. ¿Cómo no ponerle? ¿Qué resultado tenemos al otro día cuando preguntamos cómo está mi paciente? Ninguno. Los dos se anularon, pero los dos, utilizándolo en forma individual, puede, pero el bacteriostático es un cuadro agudo, temporalmente nos puede dar mejoría. En cambio, los bactericidas, si esos microorganismos son sensibles a este agente, el caso de las penicilinas, las quinolonas, la gentamicina, ya lo vamos a ver adelante en los temas de exposición, ahí sí son bactericidas y si son sensibles, controlamos y ahí nos acordamos de los tipos de dosis. Yo digo, voy a hacerle una dosis reforzada, una dosis de asalto, que también se llama, ¿no? Por eso dice, las dosis de asalto reforzado, dosis booster, dentro de los tipos de dosis que hemos visto, se recomiendan el uso de un cuadro infeccioso al inicio del tratamiento. ¿Por qué al inicio? Porque yo estoy considerando en ese cuadro agudo que me está presentando mi paciente, de que esos microorganismos están en crecimiento o se están multiplicando. Entonces, con esa dosis alta, si es bactericida, excelente salud. Lo controlo. El otro día viene, contento el dueño, el propietario, mucho mejor. Está más tranquilo, parece que ya no tiene fiebre, lo chequeamos de nuevo, entonces decimos, estamos correctos en el diagnóstico y la elección y la dosis que he aplicado a mi paciente. ¿Ya? Luego también, esto aparece también en las diferentes presentaciones medicamentosas. Dice margen de seguridad, índice terapéutico o índice quimioterápico. Dice los efectos varios que posee un fármaco, mayor o menor proporción o porcentaje, obliga a establecer una relación dosis-respuesta, ¿no? Siempre y cuando la función hepática esté bien, la función renal también, entonces va a haber un equilibrio entre la absorción y la eliminación. Y una respuesta es para el efecto terapéutico y otra para el efecto tóxico. Por eso dice los efectos varios que tiene un fármaco en mayor o menor proporción obliga a establecer esta relación, dosis-respuesta. Pero ahí está relacionada equilibrio entre la absorción y la eliminación, ¿no? Para que se mantenga esto. Yo espero siempre que sea la dosis, la respuesta terapéutica siempre sea beneficiosa. Si no es por ahí algo está fallando, puedo tener un efecto tóxico y ya es dañino para nuestro paciente, ¿no? Lo menciona siempre, el laboratorio dice, ¿qué nos indica con esto? De que ese medicamento podemos manejarlo con tal seguridad porque tiene margen de seguridad, tiene índice terapéutico o índice quimioterápico. Van a ver en la presentación medicamentosa de algunos medicamentos, el laboratorio indica eso.
Este medicamento tiene margen de seguridad. Y si yo lo usé, ya lo he aplicado a mi paciente, entonces lo conozco, ya actúo con mayor seguridad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos las reacciones adversas, indeseables, nocivas y efectos tóxicos. Aquí también, no todos los medicamentos tienen. Por ejemplo, vamos a hablar de los antimicrobianos, decimos las penicilinas, las llamadas penicilinas naturales y las de ahora de amplio espectro, son atóxicas. Entonces podemos manejarlas, ¿no? Con tal seguridad. Quiere decir que tienen un margen de seguridad o yo las conozco porque ya las he aplicado. Entonces ahí, no todos los medicamentos también tienen reacciones adversas o indeseables. Nos podemos equivocar y nosotros podemos producir estas acciones, ¿no? Si es una dosis tóxica, de repente es sobredosificado, por ejemplo, con un antiparasitario que mi paciente estaba muy débil, no estaba en grado de tolerancia le apliqué toda la dosis de acuerdo al peso, pero resultó tan bueno el antiparasitario que me mató al paciente y me mató a los parásitos también. Ahí es donde manejamos los tipos de dosis. Puedo hacer una dosis mínima con un efecto parcial o una dosis media que la completo mañana o de repente hice el tratamiento en la mañana y puedo completar la dosis media hasta la tarde con intervalo. Pero viendo que cómo está, en qué condiciones, yo decido que estoy frente al cuadro clínico, ¿no? Entonces acá dice, son producidos por una droga, pero no son deseados por el médico clínico. Además son perjudiciales para el paciente. La primera corresponde a dosis habituales y terapéuticas, es lo que yo espero de todo medicamento, y luego de su administración. La segunda se deben a dosis elevadas, tratamiento prolongado. El medicamento puede tener gran concentración y posterior a la administración ya se presentan estos. Yo he hecho un tratamiento, el caso de la sulfonamida, por ejemplo, vamos a ver también cuando vemos la sulfa. Ahí dice, cuidado con paciente en tratamiento, concentraciones altas, va como advertencia de laboratorio, en el uso de las sulfonamidas, en pacientes en tratamientos largos, concentraciones altas o dosis altas y tratamientos prolongados, si su paciente tiene una insuficiencia renal. Ahí como órgano eliminador ya hemos visto que nos va a complicar el cuadro, ¿no? Y muchos medicamentos así. Por eso tiene relación esta. Así, aquí se presentan esas reacciones, adversas, indeseables y hasta tóxicas, ¿no? Cuando los tratamientos depende de la concentración, las características que tiene cada fármaco, y uno eso ya lo va manejando en sentido práctico con la experiencia y la práctica diaria que está en cada caso clínico, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta si tienen? Hasta aquí sería este tema bonito de la farmacodinamia o farmacodinámica, ¿no? Entonces, hasta aquí sería el contenido para el examen que ya está la fecha fijada para el martes 12, el lunes 11, el martes 12, yo he puesto acá el horario para que nos estemos allá en la facultad a las 9:45. Para que empecemos a las 10, ¿no? Va a ser presencial, ustedes llevan ya su bolígrafo nomás, para que hagan letra clara, legible y tranquilamente. De Doctor, todo, dígase. yo tengo, no es sobre el tema, es una duda porque yo le había comentado que yo estoy inscrita en el grupo A, pero estoy pasando en el C. Ya no hay ¿Puedo problema. ir nomás a dar el examen Pero con el grupo C? si está pasando en el C, pues ya yo le he anotado también en la lista que tengo allá. Está inscrita en el A, pero dé con el C porque usted está pasando con el C. Y ya el Ya, martes está dando su primer parcial. ya ¿Ya? está bien, gracias, doctor. Esa Ya, es. ¿por qué? ¿Usted apellida a qué? La he anotado en la lista que tengo ya. Peñaranda. Peñaranda, ¿verdad? La única que está en la lista, el único apellido Peñaranda que está ahí. Lo he anotado. Ese día nomás cuando me dijo, ya hice para controles de asistencia también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta si tienen? ¿Ninguna?
Está todo claro. Entonces, a estudiar. Mire, fíjense que tienen para estudiar fin de semana y tienen el lunes más en nuestro horario. Y el martes a las 9:45 estamos en la facultad para que a las 10 empecemos puntual y tranquilamente demos nuestro primer examen. Bastante tiempo hay. Temas bonitos, puro de concepto general. ¿Ya? Está clara la figura, ¿no? Sí. Ya, bueno, ¿qué nos queda? Estudiar simplemente. Ir a dar, no voy a aceptar notas menos de 70 para abajo, de 70 para arriba. Porque Doctor, buen día. Disculpe, ¿y no será posible que usted pueda pasarnos su diapositiva? Pero tienen por ahí en la fotocopia. Vayan ahorita, hablé, alguien me reclamó, dijo que solamente habían 4 temas. Ayer cuando me reclamaron, alguien dijo del grupo, solamente tengo 4, los otros dijeron, tenemos los 6, están los 6. Terminamos la clase, hablé con la señora, me dice, no, todo ordenadito está acá. Que no me estén haciendo quedar mal, dijo la señora. Ella es responsable, por eso vayan en la mañana, ahí está todo. Esto tienen que tenerlo porque esto, si tiene tener todos los temas del contenido, está clarito ahí para que estudien, ¿no? De esto va a ser el examen. Bueno, no hay más, ¿no? Hay bastante tiempo. Así que a sacar buena nota, suerte, ya yo les deseo. Ese día martes, allá presencial, voy a decir suerte a todos y nos vamos a ir conociendo. Cosa que la otra, damos el examen y el otro lunes estamos haciendo la primer práctica en hospital, de acuerdo al número, nos vamos a dividir, eso también se lo voy a hacer conocer o María René les va a comunicar. Vamos a hacer práctica allá en el hospital sobre las presentaciones medicamentosas, que es la primera práctica, ¿no? Podemos hacerlo nomás en nuestro horario de la mañana porque tenemos tiempo ahí. ¿Ya? Bueno, no es más, jóvenes. Todo claro. El martes estábamos dando el examen sacando 70 para adelante. Mejor 80, ¿no? 75. Si saco 75 del otro, ya no doy el examen final. Me ocupo de hacer, asisto a clase. Me ocupo de hacer también mi vademecum, mi glosario. Todas esas cositas tenemos que hacer. ¿Ya? Bueno, algo hicimos. Hasta aquí sería entonces el contenido total, ¿no? Algo hemos hecho. Gracias por escucharnos y ojalá se haya entendido. O si tienen alguna pregunta, ahí todavía 2 minutos antes que se corte. Disculpe, ¿el glosario de cuántos términos sería? ¿Cuál? El glosario. Lo tenemos anotado ahí, los colaboradores lo tienen anotado el número, creo que son 80 términos. Bueno, ahí puede entrar de farmacología, de toxicología, con la relación que se tiene entre farmacología y toxicología, ¿no? Porque es relativo a la asignatura, pero entra también le va a servir para toxicología. También yo pido ahí, en toxicología, pido los que llevan conmigo que me hagan un glosario, términos más aplicables o más en toxicología. Bueno, no hay más, jóvenes. De aquí nos vemos directamente el martes allá en la facultad, ¿no? 10 menos cuarto nos estamos juntando. 9:45. Todo claro, ¿ya? Gracias, ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego. Recording stopped.